Vamos a comenzar presentando a Miguel López. Yo creo que lo conocen, es consejero asesor de Primaflor y él va a ser el encargado de introducirnos al siguiente ponente de estas jornadas. Miguel, buenos días. Buenos días. Cuando quieras. Vale. Autoridades, miembros de la Fundación y de la Cátedra Primaflor, consejero y directivo de Primaflor, amigos todos, buenos días. Y gracias por vuestra participación en la segunda jornada de la Cátedra Primaflor que organiza junto con la universidad. La transformación es una acción humana desde que el mundo es mundo. El fuego y la rueda fueron innovaciones espectaculares que empezaron a cambiarlo, y las transformaciones que produjeron, como todos sabemos, fueron el inicio de grandes cambios en la humanidad. En el sector agro, y como no, en Primaflor, la innovación y transformación constante de nuestras organizaciones, nuestros productos y nuestros procesos han estado presentes, y hoy podemos decir que pertenecemos a un sector donde la innovación está en nuestro ADN. Algo más de 50 años han demostrado cómo personas del talento y el talante de don Cecilio Peregrín y don Lorenzo Belmonte han sido, entre otros, ejemplos de generación y motivación de ese ADN que antes mencionaba. Muchas gracias a todas esas personas que hace 50 años fueron los verdaderos protagonistas de una transformación ardua y compleja y que nos posiciona como una zona de excelencia agrícola en todo el mundo. La organización de estas jornadas ha decidido tratar sobre una transformación que está cambiando el mundo a pasos agigantados, la transformación digital. Sin duda, esto es una opción, no es una opción ni para las personas, ni para las empresas y, como no, para el sector agro. Bien lo ha dicho nuestra ponente anterior, Rosa. Hoy hablaremos de ello y para esto contaremos con una persona reconocida en esta materia y apreciada por todos nosotros. José Luis Molina Zamora. Nos hablará de cómo la transformación digital está afectando a nuestro sector y cuál es su visión de presente y futuro al respecto. José Luis es ingeniero superior agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid. Tiene formación económica en diversos cursos de gestión y dirección en varias escuelas de negocio, como London Business School o Georgetown, entre otras. Su carrera profesional desarrollada a lo largo de 18 años, del 93 al 2011, en Andersen Consulting, en Capgemini, en Globeflow, en Kewl System, en MatchMind y Intelvent, en entornos de consultoría de negocios y tecnologías TIC, ocupando diversas posiciones de dirección. Y desde 2012 es presidente ejecutivo del Grupo Hispatel, líder en España en soluciones de gestión para el sector agro, presente también en México, Costa Rica, Perú, Brasil y Chile, presidente del Grupo de Trabajo Smart Agro de Ametic y miembro de la Junta Directiva de la asociación. Consejero de la Escuela de Negocios MBIT School, organización líder en Big Data, analítica avanzada en inteligencia artificial en España. Consejero en Tinámica, consultoría Big Data, analítica avanzada e inteligencia artificial, con sede en Madrid y Bogotá. José Luis, si eres tan amable, aquí tienes el escenario. Muchísimas gracias, Miguel. Muchas gracias a la Cátedra Primaflor por invitarme a este evento. Muchas gracias, autoridades, muchas gracias, empresarios y público en general, todos aquellos que tenéis interés en el sector agro, que lo seguís y que trabajáis todos los días para que este sea un sector que mejore y que innove y que siga avanzando. Mi objetivo es hablar de una forma breve. Intentaremos, amoldándonos a los tiempos, de la transformación digital en el sector agroalimentario, digamos, de en qué punto estamos y cuáles son las tendencias que vemos para el futuro próximo. Simplemente hago una breve introducción. ¿Quiénes somos en Hispatec? Somos una compañía de software para el sector agro, muy centrados en el mundo de cultivos especiales, cultivos de alto valor, frutas, hortalizas, olivar, viñedo, que estamos presentes en toda España, estamos presentes también en varios países de Latinoamérica. Somos muy activos contribuyendo a la digitalización y a la sensibilización por la importancia de la transformación digital en el sector agro, y en ese sentido, aprovecho también la ocasión para mencionar el evento Datagri que se va a producir en El Ejido los días 10 y 11 de noviembre y donde colaboramos como uno más, pero que es un evento de carácter nacional e internacional
donde está el Ministerio de Agricultura, donde está cooperativas agroalimentarias, donde hay expertos y profesionales a nivel internacional, donde vamos a debatir sobre las tendencias de futuro de la digitalización en el sector agro y qué cabe esperar. Simplemente transmitir, ya digo que como compañía tecnológica en el sector, enfocados en el sector agro, pues somos ingenieros agrónomos, ingenieros de telecomunicaciones, industriales, informáticos, matemáticos, gente aburrida, que no tenemos mucha chispa, pero a la que nos gusta el sector agro y a la que nos gusta la innovación y a la que nos gusta la tecnología y que trabajamos y nos levantamos todos los días para intentar ayudar al sector agro a que sea un poquito mejor gracias al uso del software, de las tecnologías digitales y del dato. Esa es nuestra razón de ser, eso es lo que nos mueve y lo que nos lleva a madrugar por las mañanas y a estar cerca de nuestros clientes. Básicamente, empiezo haciendo una comparación entre lo que yo creo que es la agricultura del siglo XX, que es lo que hemos vivido hasta ahora, y lo que creo que debería ser la agricultura del siglo XXI. El siglo XX hemos planteado la agricultura como una actividad económica que tiene que tener rentabilidad a nivel de euros, y ahora en el siglo XXI pasamos a una actividad en la que tiene que haber una rentabilidad económica, social y medioambiental. Y lo del social y medioambiental no es solamente un atributo para que nos vaya mucho mejor económicamente, sino que hay que tomárselo en serio y que realmente tenemos que rendir cuentas con indicadores que demuestren que también tenemos esa rentabilidad económica, social, medioambiental. Estamos pasando de una producción cuantitativa, donde lo importante son los kilos, a una producción donde la calidad, donde la demanda, el acoplamiento entre oferta y demanda son fundamentales. Tenemos un gran reto que, aunque diga la FAO y muchos comentaristas del sector agro que lo importante es producir muchos más kilos, no es así. Lo importante es que sean de mucha más calidad. En todos los países desarrollados, la superficie total de cultivo lleva bajando 40 años. Eso lo dicen pocas estadísticas, pero solo hay que consultarlas para verlo. Por tanto, el reto no es tanto producir más kilos, ya producimos más kilos. Afortunadamente tenemos una mejora genética de la química, de los métodos de manejo y de muchas otras tecnologías que nos están ayudando a producir muchos más kilos. El reto lo tenemos en la calidad, en aspectos cualitativos. Estamos pasando de la mecanización a la automatización y la robotización. Estamos pasando también de lo analógico a lo digital, donde hay que medir todo con datos. Estamos yendo desde un siglo, que es el siglo XX, que ha sido el siglo de la química. Hemos aprendido con el ciclo Bosch-Haber a sintetizar nitrógeno desde la atmósfera. Hemos aprendido a desarrollar muchísimos fitosanitarios, a utilizar la química de forma muy extensiva. Bueno, pues el siglo XXI va a ser el siglo de la biología, de la física y de los datos, donde tenemos que utilizar todos los recursos, todas las materias de forma mucho más precisa. Estamos pasando de hacer un uso intensivo de recursos, digamos, de políticas de oferta de recursos, a un uso mucho más preciso de esos recursos, mucho más inteligente, donde está el agua, el suelo, la energía y un montón de recursos escasos que tenemos que aprender a utilizar mejor. Y por último, estamos pasando de una agricultura desconectada, analógica, offline, a una agricultura de datos, en la que queremos controlar y medir todo lo que hacemos en cada una de nuestras operaciones y como un todo, de una forma integrada, una agricultura verdaderamente digital y conectada. Cuando hablamos de cultivos de valor, a mí no me gusta hablar de agricultura solo. Aquí hablamos realmente de agroalimentación, hablamos de cadena de valor. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de un agricultor que produce maíz, digamos que el día que hace la cosecha es cuando terminan sus problemas. Recoge la cosecha, mide los kilos, lo mete en un silo o en una planta de secado, después va al silo y allí se tira 3 meses, 6 meses, 10 meses esperando a ver si los mercados mejoran. Eso en los cultivos de valor no es así. El día que cosechamos es cuando empiezan nuestros problemas, o ya hemos tenido muchos hasta la cosecha, pero es que el día que cosechamos, ese día nuestro producto vale 100 y unos pocos días después, como mucho unas semanas después, vale 0,
Por tanto, ya podemos tener muy bien organizadito lo que vamos a hacer con esos productos para transformarlos, para comercializarlos y para obtener los mejores rendimientos posibles como un todo, como una cadena. Ese paradigma del que habla la Unión Europea, del Farm to Fork, es una gran realidad. Y me olvido de las implicaciones políticas y de las medidas que se hayan adoptado con esto del Farm to Fork, pero eso del Farm to Fork es una gran realidad en los cultivos de valor. Esto tiene que funcionar como un todo. El día que plantamos o sembramos, tenemos que saber cómo vamos a vender nuestros productos, con qué cadencia se van a producir, cómo los vamos a transformar y todas las operaciones que vamos a desencadenar después. Por tanto, esto no tiene nada que ver con la improvisación y, de nuevo, yo reivindico cuando hablamos de cultivos de valor, que, por cierto, es el capítulo donde España de verdad es líder a nivel mundial. Solo somos líder a nivel mundial en una cosa, en un único capítulo de 11 dígitos, medido en euros, que es produciendo y exportando frutas y hortalizas. En eso somos los mejores del mundo. Número 1, en exportaciones del mundo. Por tanto, en ese ámbito, el de los cultivos especiales, no puede ser que el Ministerio de Agricultura se preocupe por la producción primaria, el de Industria se preocupe por la transformación y luego aparezca un tercer o un cuarto ministerio que se preocupe por el agua y por no sé cuántas cosas más. Necesitamos ver esto como un todo y tiene que haber una unidad de acción porque los cultivos especiales es un todo que además, por cierto, está totalmente alineado con lo que dice la Unión Europea, que es que queremos más seguridad alimentaria, más calidad, más trazabilidad, más visibilidad por parte de los consumidores. Pues es precisamente este paradigma, ese farm to fork, desde la planta y hasta el consumidor, lo que tenemos que cumplir. Y, por cierto, ahí la digitalización nos ayuda mucho, porque tenemos el gran reto de generar un vínculo entre la producción, la transformación, la comercialización y los consumidores finales. ¿Y qué mejor que el vínculo digital? Porque a día de hoy, y perdonadme, pero solo hay que salir a la calle y mirar, o incluso aquí, estamos todo el día pegados a una cosa que se llama móvil y somos auténticos adictos a los datos y a la información que se refresca y se renueva de forma continua. Necesitamos un vínculo digital entre los consumidores y el sector productor y transformador agroalimentario. El gran competidor de la agricultura, del sector agroalimentario, no es la empresa de al lado. El gran competidor en los países desarrollados, y es el caso de España, es el iPhone. ¿Y por qué digo esto? Porque la cuota de bolsillo de lo que se gastan los consumidores europeos en alimentación por todos los canales es entre un 10 y un 15% de su renta. Y tenemos personas, y lo podemos ver ahí afuera, que ganan 1.000 euros y destinan 1.300 a comprarse el iPhone 14. Y luego se lo ahorran en comprar tomates o lechugas baratitas, de a 1 euro la bolsa. El gran competidor es el iPhone. Lo que tenemos que conseguir es que la cuota de bolsillo de los consumidores, de nuestros clientes, se mantenga en ese 10 o 15 o incluso crezca. Tenemos que ampliar la categoría porque pueden pagarlo. O sea, sería un gran fracaso si nos metemos en una espiral de eficiencia que lleguemos a que en vez de gastar un 10 o un 15, gasten un 5. ¡Qué fracaso! Eso sería un gran fracaso. Pero lo que tenemos que hacer es que sea una categoría atractiva y que empatice con los consumidores. Y ahí, de nuevo, vuelvo a poner en el foco la digitalización, el dato y el discurso de empatía, de vincularse con los consumidores. Tenemos que lograr que el dato venza al relato en todo aquello que hoy perjudica al sector agroalimentario, que tiene en general o en muchos ámbitos fama de deteriorar el medio ambiente, de producir alimentos que son venenosos porque utilizan productos fitosanitarios. Bueno, tenemos que luchar contra todo eso, pero hay que luchar con ciencia, con datos, no con otros relatos. Hay que aportar evidencias. Eso implica hacer mejor las cosas y contarlo. La cultura analítica, que tiene que impregnar toda esa cadena, desde la planta y la semilla hasta el consumidor, va de tomar decisiones con análisis y con datos. El método por defecto
es el de la intuición, es el de los 5 dígitos oscilantes, es el de más o menos, que es el que usamos por defecto. Si no tenemos otro, pues ese es el que manda. Tenemos que aprender a que todas y cada una de las decisiones que tomamos en cada campaña agroalimentaria, desde la semilla o la planta y hasta el consumidor, que son 20, 30, 40, 50, 80 decisiones, las tomemos con datos. ¿Qué es eso de voy a regar porque parece que las plantas están tristes? ¿Habrá algún dato que lo mida? O sea, ¿podemos salir del método del chamán? El método del chamán, insisto, es el método por defecto que nos vale cuando no tenemos otro, pero de verdad es que ya tenemos otros, es que ya hay otras formas de hacer las cosas. Bueno, pues insisto, creo que tenemos que pasar a esa cultura analítica que es desde el dato tomar decisiones con análisis. Las decisiones, pues básicamente, cuando nos metemos en el mundo de la analítica avanzada, pues hablamos de analítica descriptiva, que nos sirve para hacer una fotografía de lo que está ocurriendo, analítica diagnóstica, entender por qué ocurren las cosas, entender por qué un cultivo está triste, que hemos dicho, o entender por qué nuestros precios medios percibidos en el mercado de Polonia están por debajo de los del mercado de la República Checa. Entender por qué tenemos una tasa de pérdida de alimentos del 14% y no del 12%, segmentado por productos o por familias. Bueno, eso es la analítica diagnóstica. A partir de ahí, y una vez que dominamos el entender qué es lo que ocurre y por qué ocurre, el siguiente reto es saber qué va a ocurrir, predecir. Y predecir, cuando lo haces con datos, pues normalmente al principio eres torpe, pero a partir de un cierto punto de entrenamiento y de rodaje, pues pasas a ser mucho mejor que la predicción de, vamos a decir, del buen profesional o del que tiene la intuición fuerte. Es algo que es un proceso que tenemos que rodar, que tenemos que aprender todos y donde tenemos que acostumbrarnos a utilizar muchos datos, mucho análisis, mucha predicción. Y por último, y cuando ya somos unos maestros de esto de la analítica, viene, digamos, la analítica prescriptiva, que es saber cuál es la mejor acción que yo puedo tomar dentro de mis decisiones operativas, tácticas o estratégicas. Aquí estamos hablando de todo tipo de decisiones. Tenemos a día de hoy, y esto no es nuevo, pero tenemos muchas posibilidades con tecnología digital de contar con muchos sensores y actuadores. Tenemos la posibilidad de ponerle tablets o móviles a nuestros responsables de finca, agrónomos, operarios, a los responsables de línea de confección en una planta de procesamiento. Tenemos posibilidad de ponerle, de tomar medidas en las básculas de peso en la entrada de la nave, de tomar medidas de temperatura o de humedad relativa en el ambiente, en el suelo. Tenemos la posibilidad de tomar fotografías que luego son interpretadas con inteligencia artificial y que nos dan una visión más objetiva de cuál es el estado de floración de un cultivo leñoso, por ejemplo, que al final, claro, dices, pues esto está en flor. ¿Qué quiere decir en flor? En flor es un 50%, un 70%, un 85%, no sé, ¿habrá una maquinita que me diga cuánto de en flor está esto? Pues, insisto, ahí la tecnología digital tiene ya muchas capacidades de sensores y de actuadores, porque no solamente es sensorizar, no solamente es medir con drones, con satélites, digamos, tomar esas imágenes, luego es actuar también, es tener robots de fertirrigación que tomen esas decisiones, que actúen, que a las 2 de la mañana, donde es más eficiente regar porque tienes menos evaporación y tal, oye, que se encienda aquel robot de fertirrigación. Que muchas veces hacemos muchas cosas pues porque el horario de quien vaya a darle a la llave es que empieza a no sé qué hora. Bueno, ¿qué tal si miramos otras posibilidades y se nos abre un poco el abanico de opciones? Tenemos, ya digo, la posibilidad de obtener muchísimos datos automatizados, veraces, y que podemos conseguir de forma recurrente, ya digo, con imágenes de satélite, con sensores de todo tipo, con imágenes que toman los propios tractores. La decisión agronómica, a partir de todos estos datos, con su consiguiente domesticación y tratamiento, pues puede ser mucho más inteligente, mucho más informada, realmente procedente de análisis y de datos, de previsiones. Normalmente,
pues con cosas tan habituales, ¿no?, como la fertirrigación, tendemos a basarnos más en lo que ha ocurrido en el histórico. Lo que tenemos que mirar es qué dice la previsión meteorológica, o qué dice el estado fenológico del cultivo, o qué dicen las estadísticas de lo que ha ocurrido otros años con respecto a la incidencia de ciertas plagas, ¿no?, para saber cuáles son los factores de riesgo medido en humedad relativa, en lo que sea, que nos anticipe que pueda haber un riesgo y entonces podamos actuar de forma preventiva, ahorrando materias activas y ahorrando costes y ahorrando impactos ambientales. Evidentemente, en temas como operaciones, en tareas, en gestión de personal, en control de uso de insumos, pues tenemos mucho que se puede hacer con digitalización. Ya tenemos la tecnología, contamos con muchas opciones. La clave en esto de la tecnología, por cierto, suele ser, y yo lo recomiendo altamente, contar con tecnología integrada. No vayamos al modo de digitalización por champiñones, por voy a resolver ahora el riego y ahora voy a resolver el tema de la entrada de los productos en la nave y después voy a resolver una cosa de la trazabilidad. Claro, el día que te pones allí a unir las N soluciones que tienes, no hay manera. Entonces, yo, insisto, siempre recomiendo abordar esto de la digitalización como un proceso integral, en el que queremos que todos los datos sean digitales y fluyan entre ellos. Podemos obtener mejores previsiones y mejor planificación en el mundo de los cultivos de hoja, que en esta zona del Valle de la Almanzora pues son, yo creo que la sal y la vida de la zona, pues es muy importante la programación de los cultivos, la planificación de los cultivos, la ejecución de esos cultivos y después, digamos, toda la gestión de operaciones que se deriva a partir de ahí, la transformación, comercialización. Podemos hacer un análisis técnico-económico de cultivos que nos permita lograr algo que yo creo que es muy útil, que es la comparación. Pocas cosas son tan útiles para mejorar como compararse. Cuando mides algo, controlas algo, si lo comparas con cuáles son las fincas o las personas o las empresas que lo hacen mejor, ahí tienes un incentivo muy claro para mejorar, porque a nadie le gusta ser el último de la fila. Todos queremos estar, como mínimo, en el pelotón de en medio y si puede ser en la parte de adelante, mejor. Bueno, pues yo creo que con mecanismos digitales, con herramientas digitales tan simples como comparar, hacer un ranking de dónde utilizamos mejor el agua, dónde utilizamos mejor los fertilizantes o cuáles son las variedades, la especie de variedad que nos deja una mayor rentabilidad económica o que nos genera menos reclamaciones por parte de los clientes. Bueno, pues son aspectos que nos permiten mejorar. Muy importante el alineamiento de la oferta y la demanda. En la ponencia inicial, Rosa nos ilustraba en uno de los grandes retos que tiene el sector agroalimentario, que tiene que ver con la pérdida y el desperdicio agroalimentario. Bueno, pues todo lo que tenga que ver con alinear oferta y demanda, con cuadrarlo en términos de cantidades, en términos de producto, en términos de calendarios, en términos de programación de cómo van a ocurrir las cosas, pues seguramente va a redundar en menor pérdida y, por tanto, un uso más eficiente de los recursos económicos y de los recursos que tienen impacto medioambiental, digamos, en el entorno. Muy importante la inteligencia de mercados. La agricultura o el sector agroalimentario que tenemos a día de hoy, Almería desde luego es un gran ejemplo, es un claro ejemplo de alineamiento, de orientación a los mercados. Se planta o se siembra lo que se va a vender, lo que demanda el mercado. Ya el concepto este antiguo de la agricultura, de yo voy a sembrar algo y luego ya veré, esto pasó a la historia. Por tanto, muy importante la inteligencia de mercados, estar muy conectados con los mercados, analizarlo, entenderlo y orientarnos a lo que demanda el mercado, o mejor, a lo que va a demandar. Muy importante también la eficiencia ECO2, económica y ecológica, que por cierto, cuando hablamos de tecnologías digitales, cuando hablamos del uso de recursos escasos, agua, fertilizantes, fitosanitarios, suelo, energía, va tremendamente ligado en esta macrocrisis perfecta que nos ha tocado vivir de la energía, de la inflación, de que todo es escaso de pronto, pues yo creo que se pone de manifiesto todos los días.
cada kilovatio hora que consigamos ahorrar quiere decir más dinero que estamos teniendo de margen y quiere decir menos emisiones de CO2, menos impactos en el medio ambiente. En fin, es un círculo virtuoso. Ya digo que en más del 90% de los casos la eficiencia económica tiene un reflejo en eficiencia ecológica, medioambiental. Y por último, y muy importante, el consumidor 4.0. Como dice Harari en sus libros, Sapiens, dice que somos simios curiosos. Y es una gran verdad. La verdad es que devoramos cualquier trozo de información, cualquier dato que llegue a nuestras manos. Aprovechémoslo desde el sector agroalimentario. Tenemos que aportar un caudal de datos que todos los días llegue a las manos de los consumidores y que les permita empatizar con nosotros, que les permita entender cómo hacemos las cosas, que nos permita compartir los esfuerzos de mejora con esos consumidores y que nos permita tener una retroalimentación, que los consumidores también nos digan dónde creen que debemos mejorar. Y la tecnología digital lo permite esa interacción bidireccional. Esto lo tenemos a nuestro alcance. Y ¿sabéis qué? En la pandemia, en el COVID, han ocurrido tres cambios que son de base a nivel social, que es que todos usamos videoconferencias, no ocurría antes, todos usamos dinero virtual, de móvil o de tarjeta, no ocurría antes, o no todo el mundo, y todos usamos códigos QR, porque si no, no te pides un café, no te dejan. Entonces, bueno, creo que tenemos aquí una gran herramienta para comunicarnos con los consumidores. Y por último, y ya sí que acabo, todo esto requiere de actitudes, de personas, de culturas distintas. La agricultura o el sector agroalimentario en su conjunto no va a ser la misma que la del siglo XX. Requiere personas diferentes, mentalidades distintas, requiere jóvenes, requiere mujeres, requiere personas curiosas que aprendan con compromiso, con creatividad, con capacidad de innovación, con flexibilidad. Requiere un conjunto de actitudes distinto, que es lo que de verdad nos va a llevar a esa transformación digital, a esa cultura analítica, a ese hambre por los datos y a transformar con esos datos, con esa digitalización el sector. Y nada más, muchas gracias y a vuestra disposición.